a semejanza del dictador Porfirio Díaz, quien para perpetuarse en el poder por 3 periodos consecutivos controlaba al ejército. Y en esos términos López es su imitador, porque para conseguir que López pueda hacer un maximato y no se le exijan cuentas, lo que hace es controlar al ejército, pero haciéndole concesiones de contratos de obra sin ninguna licitación y además sin que sean fiscalizados. Y asimismo se hace de la vista gorda cuando el general de la Defensa Nacional, un tal Sandoval, con toda su familia y un séquito de lambiscones y él personalmente, utilizan aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y así como dinero de la nación, y López le alcahuetea porque es el sostén de su gobierno y está violando el artículo 134 y 126 de la Constitución Federal, porque están desviando el dinero de la nación, dinero que ya está presupuestado y en cuyo presupuesto no aparecen gastos para viajes de placer, de vacaciones, de turismo y esparcimiento. Y López simplemente lo alcahuetea porque es la fuerza más importante en el país para que quede impune en sus fechorías. Y es por ello que defiende con tanta vehemencia el hecho de que la Suprema Corte haya declarado la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional sea de carácter militar. Y para comprobar todo lo que estoy argumentando de López, veamos este video. La enseñanza mayor es que somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar los mexicanos nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos. La segunda lección es de que en nuestros días que se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada también. Desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Miren, en este acto de relumbrón, como muchos otros que celebra López con el ejército, quiere matar 2 pájaros de una pedrada. Por un lado, quiere enaltecer el patriotismo de los mexicanos, manifestando que no va a permitir la intervención de los Estados Unidos, que con el pretexto de ir en contra de los narcotraficantes. Y el otro es que está utilizando todos los actos del ejército, de la marina, para hacer creer a la gente que a él lo anima el fervor patrio
y que está dispuesto a defender la soberanía aún en contra de los intereses de otros países. Pero la realidad, y es fama pública, López es el gato de los gringos, es el que les cuida las fronteras y es el que provocó la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque por instrucciones de López tienen encerrados a los migrantes, porque así es el deseo de los norteamericanos para que no invadan su territorio. Pero el otro asunto es que López está ensalzando a las Fuerzas Armadas, manifestando que estos son los que conservan la paz y la seguridad del Estado. Y es que tiene todavía una fijación de que él cree que la Guardia Nacional debe militarizarse como ya lo había hecho y que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno uso de su autonomía y su independencia como uno de los poderes de la Unión, declaró la inconstitucionalidad de esa disposición, de esa ley, porque el artículo 21 de la Constitución Federal establece que la Guardia Nacional es de carácter civil, y López está totalmente equivocado en su apreciación de que el ejército es el que salvaguarda la seguridad del país, porque es la seguridad pública la que preserva el orden público y la paz social. No hay otra institución que no sea la seguridad pública. Pero López está empecinado a que su Guardia Nacional sea de carácter militar, porque eso le caería como anillo al dedo para lograr que su cuarta deformación llegue finalmente a convertir a este país en una dictadura, porque aparentemente el país se encuentra todavía sujeto a la jurisdicción de los poderes de la Unión, pero la realidad es otra, porque López es el que tiene el control de la libertad de expresión en sus mañaneras. Es decir, que la oposición que él llama de los conservadores no es capaz de hacer uso de la libertad de expresión, porque López luego la persigue, la sataniza y la desvirtúa como si fueran corruptos o enemigos del gobierno de México. Y eso es muy semejante a la actuación de Porfirio Díaz, porque otra de las características del dictador de esa época era perseguir a la oposición, y López también está imitando a Porfirio Díaz con el fin de perpetuar a sus corcholatas en el poder, ganar las elecciones y hacer un maximato controlado por López y evadir la acción de la justicia y quedar impune en sus fechorías. De manera que este comentario es con el fin de hacer notar al pueblo de México que López es un dictador, pero encubierto en un halo de democracia, y que para conseguir ese estatus de dictador de hecho está manipulando, está controlando al ejército mexicano y a la marina para que pueda preservarse en el poder. Y no sería muy remoto
que López, como Porfirio Díaz, siguiera gobernando el país, porque para López no me salgan con que la ley es la ley. Gracias.